Mire, en la actualidad, y esto es para la gloria del Señor, porque el Señor nos hizo con una perfección impresionante, mis hermanos. La ciencia se encarga de precisamente explicar lo que todos no sabemos. Y la ciencia ha aumentado la cantidad de sentidos. Sentidos que al principio nada más pensábamos que eran 5, después el sexto de la mujer. Bueno, se nombra como sentido el sentido de la palabra, o sea, la capacidad de expresar los pensamientos es un sentido. El sentido del movimiento, del equilibrio, el sentido térmico, y vaya usted a saber cuántos más sentidos vayan a salir por ahí que la ciencia descubra, pero que las tenemos implícitas en nuestro cuerpo. Dios nos dotó maravillosamente. Dios hizo una obra perfecta, una maquinaria perfecta, donde poner el alma de cada uno de nosotros. De manera que la misma ciencia considera los sentidos como la puerta de entrada al mundo que nos rodea, así le dicen, donde cada sentido colabora con los demás para asimilar, para organizar y responder a la información de nuestro entorno. De ahí la importancia de nuestros sentidos. Nuestros sentidos nos permiten dar una respuesta a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y en el estudio anterior precisamente conocimos a Bartimeo, a ese varón invidente que clamaba: Jesús, hijo de David, quiero ver. Y al ver su fe, el Señor no solamente devolvió la vista a Bartimeo, sino que primeramente le dio algo mucho mejor, su salvación. Como añadidura, la recuperación de su vista. Y vemos este patrón en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él a eso vino. Lo más importante para el Señor fue establecer el reino de Dios, el evangelio de la salvación. Y durante su vida terrenal, precisamente consagró su vida a mostrar ese reino, a predicar el evangelio, las buenas nuevas, pero al mismo tiempo extendía su misericordia, porque el Señor es compasivo. Y en todo esto, mis hermanos, hay algo bien importante. Él estaba preparando a sus discípulos para la obra que había de encomendarles. Nada de lo que sucedió en el entorno de Jesús fue sin sentido, o fue de más, o fue de menos. Fue perfectamente bien diseñado por Dios para que todo apuntara a lo mismo, a poder hacer la obra completa. De manera que cada evento, cada circunstancia, cada situación, que además el Señor sabía que sucedería, el Señor Jesús sabía que se presentarían circunstancias, personas, bueno, Él las aprovechaba para dar una lección también a sus discípulos, no solamente para lo que básicamente vino a hacer. Y el contexto del pasaje que vamos a ver ahora es cuando Él sale de Nazaret, su ciudad adoptiva. Esto está en Marcos 6. Ahí vamos a estar trabajando en el libro de Marcos. Esta le digo ciudad adoptiva porque por eso le conocían como Nazareno, pero él no nació ahí, ¿se acuerda? Él nació en Belén. Y ahí, en esa ciudad, que podríamos decir la ciudad que lo vio crecer, prácticamente no hizo milagros. ¿Debido a qué cree? A la incredulidad de las personas. ¿Y por qué? Porque lo identificaban solamente como un carpintero, el hijo de José. Y decían ellos: ¿qué acaso no es aquel carpintero que conocemos incluso a su familia? ¿No están sus hermanos y sus hermanas con nosotros? El mismo Señor en Marcos 6:4 dice: no hay profeta sin honra, excepto en su propia tierra, entre sus parientes y en su familia, o sea, con los más cercanos. Es la persona que menos te cree. De hecho, es la persona que menos te va a creer tu conversión, que menos te va a creer tus cambios. Y por eso dice, y Jesús no pudo realizar allí ningún milagro, a no ser sanar a unos pocos enfermos, poner sobre ellos las manos. Y aunque se quedó asombrado de la incredulidad de ellos, siguió recorriendo las aldeas de alrededor para seguir enseñando. O sea, el Señor no dejó de hacer lo que tenía que hacer. No lo desanimó el hecho de que lo rechazaron, no lo hizo tropezar, no pasó nada.
Y él empezó a caminar, se dirigió entonces a la región en mismo Asia, y ahí encontró ciudades paganas. Estamos hablando que, por ejemplo, Belén y Nazaret eran ciudades con una población predominante judía. Pero ahora, en contraste, en las ciudades paganas, predominantemente de población no judía, ¿verdad? Ahí sí hizo una gran cantidad de milagros. La gente, al identificarlo, se acercaba y le rogaba por sus necesidades. Así es como él, saliendo de Genesaret, llega a Galilea, después de haber hecho el milagro de multiplicar por primera vez panes y peces. Después envía a sus discípulos al otro lado del mar para darles una lección. ¿Sí se acuerda? Cuando llegó la tormenta y ellos estaban desesperados, bueno, él llegó a ellos caminando sobre el mar. De ahí llega a esta región y al reconocerle la gente se desbordan sobre él. De manera que dice la escritura que le llevaban a sus enfermos en camillas o abrían sus puertas para que cuando pasara, tocaran su manto, dice, y todos eran sanados. El Señor extendía su misericordia, el Señor abría su corazón. Estoy haciendo una pequeña reseña de su caminar, porque pasando por Sidón, todo esto está precisamente en este contexto entre que sale de Nazaret, ¿verdad? Y va caminando por todas estas tierras. Allí, al pasar por Sidón, tiene el encuentro con aquella mujer sirofenicia que humildemente le ruega sanar a su hija y que al ver su fe, pues responde a su súplica. Caminando por la costa del mar de Galilea, llega a la región de Decápolis y vemos cómo parece que caminaba con un itinerario medio extraño, como sin sentido, pero mire, parecía que la andad del maestro era sin una ruta determinada. Sin embargo, él siempre tenía un propósito definido por donde iba a pasar, porque el Señor siempre está pasando a nuestro lado con un propósito. Eso es algo que tenemos que tener bien, una convicción clara. El Señor siempre está pendiente de nuestras necesidades, mis hermanos. El Señor no hace nada que no sepa que Él va a suplir, que Él va a proveer, que Él tiene bajo su control, y más si tú eres hijo de Dios. ¿Eres su hijo? Tienes que tener esa confianza que el Señor está contigo. Ahora sí vamos de lleno a la escritura en Marcos 7. Ya les hice una reseña del capítulo anterior. Y en Marcos 7, en el capítulo 7, versículo 32, dice de esta manera: entonces le trajeron un sordo y tartamudo. La palabra tartamudo, pues nosotros la identificamos como alguien como que repite, como que se le traba un poquito, pero el contexto es una persona que hacía sonidos guturales, o sea, era un mudo. ¿Usted conoce a alguien que no tiene la posibilidad de hablar? Bueno, así estaba esta persona. Le llevan a Jesús a alguien que, al ser sordo, quizás de nacimiento, como secuela también era tartamudo o no podía entenderse lo que él decía. Le voy a decir por qué. Porque es común que cuando alguien es mudo, de habla defectuosa o no tiene facilidad de expresarse, no es tanto por no poder hablar, sino por no saber, por no poder escuchar a otros cómo se dicen las palabras. El problema de la sordera provoca un problema en que la persona, al no escuchar, no sabe cómo articular. Entonces se da casi por común que un sordo va a tener problemas en el habla. En el caso de este hombre, podríamos imaginar pues los apuros y los inconvenientes que habría pasado desde su niñez. No solo por la dificultad de comunicarse con los demás, sino por los riesgos que conlleva la sordera. Mire, una persona con este problema tiene muchos riesgos, porque quien no puede escuchar también está expuesto a accidentes o a la desesperación de ignorar lo que está ocurriendo en su entorno, bajo cualquier circunstancia. Y esta era la condición de este hombre sordomudo.
su vida se había convertido en algo realmente difícil, desesperante. Como una analogía espiritual, pues es común también encontrar creyentes sordos, que por su sordera se hacen mudos. Hombres y mujeres que conocen la palabra, pero que por la dureza del corazón tienen una sordera espiritual que no les permite escuchar la palabra, apreciarla. No tienen una verdadera apreciación de su condición, del entorno en el que viven, a causa de esta tapazón que tienen espiritual. Son aquellos que no escuchan razones, no disciernen la realidad de su condición. ¿Conoce a alguien así? No señale a nadie, nada más le estoy preguntando, ¿conoce a alguien así? Bueno, son personas que sus reacciones, su respuesta a las circunstancias, incluso sus expresiones, la manera como hablan, son tan absurdas o fuera de lugar que no se les puede entender. Tú le dices, ¿qué no te das cuenta de lo que estás escuchando? ¿Qué no te das cuenta de lo que está diciendo la palabra de Dios? ¿O no te das cuenta de este consejo? ¿No te das cuenta de lo que está pasando en tu entorno? Y te contestan cualquier otra cosa. No te contestan dentro del contexto de que estás hablando. No sé si a ustedes les pase, pero a mí me sucede muy seguido. ¿Por qué? Porque yo cuando hablo me gusta ser muy directo y espero respuestas directas. Incluso en la consejería yo soy así. Hago preguntas muy directas que llegan a desconcertar a las personas y a la hora de contestar normalmente contestan otra cosa. ¿Por qué? Porque están evadiendo la realidad. Ahí en una ocasión me acuerdo que estaba yo hablando por teléfono con una de mis hijas y le decía yo, ya van a llegar, ¿por dónde vienen? Estamos saliendo. Te estoy preguntando si ya van a llegar, ¿por dónde vienen? Venimos en un camión. Te estoy preguntando por dónde vienes y si ya vas a llegar. Me contestó 3 o 4 veces otra cosa, pero no me contestaba, ya faltan 5 minutos para llegar. No, ¿ustedes no han tenido esa experiencia con alguien que le preguntan una cosa y dice otra? Bueno, eso sucede cuando la persona no toma atención o no puede captar atención. Pero cuando se tiene esta condición espiritual le estoy llamando sordera, ¿verdad? Esto lleva a las personas incluso a la frustración, al aislamiento. ¿Por qué? Porque ellos son los que dicen, es que a mí nadie me entiende. Es que no se dan cuenta de lo que estoy pasando. Bueno, se aíslan y a veces hasta se hacen violentos, se hacen agresivos, porque al estar sus oídos sellados a la verdad, a la palabra de Dios, pues no oyen, solo perciben ruidos que interpretan conforme a su manera de pensar y conveniencia. Miren, una cosa es oír y otra cosa es escuchar. ¿Están escuchando el ruido de los ventiladores? ¿Sí se escuchan? Si usted pone la atención en el ventilador, no va a oír lo que yo le digo. ¿Ya oyó? A lo mejor alguien ahorita dice, ay, esa me lleva al cielo. ¿Verdad? Sí, porque no sabemos cuál es la intención de su corazón. Pero está usted atento a un mensaje que va a cambiar su vida o en este momento le va a responder algo el Señor. Eso es lo que venimos a hacer. Pero hay quien por cualquier cosita se distrae. ¿Se distrae usted cuando está orando? ¿Está usted en la oración? Dice, en este momento hasta me voy a poner aquí y de repente empiezan un ruido y, ay, sí es cierto, ¿no? Ay, aquello, ay. Y se pierde toda comunicación con el Señor. ¿Le sucede o no le sucede? Necesitamos aplicarnos a tener atención en las cosas de Dios. Y bueno, hay quienes solamente quieren escuchar lo que les conviene. De manera que cuando intentan hablar, como nada más quieren escuchar lo que les conviene, cuando intentan hablar de lo que bajo su propia moral entienden, al no discernir la condición personal, solo va a expresar argumentos irracionales, o sea, fuera de la realidad, y eso es algo muy terrible. Qué terrible es para algunos que la palabra de Dios solamente sea ruido que no puede alcanzar a entender. ¿Sí me doy a explicar lo que le estoy diciendo?
porque así como no hay peor ciego que quien no reconoce su ceguera, es decir, su condición, igualmente no hay peor sordo que quien no solo abre oídos a lo que llama su atención. Mire, así como para cualquier persona es necesario tener todos sus sentidos abiertos para una vida normal y mejor, lo voy a decir de esta manera, para quien se considera cristiano, espiritualmente es vital que abra sus sentidos al consejo de Dios para aprender a hacer su voluntad. Estar atentos. Cuando muchos servidores, muy siervos del Señor, veían algo y escuchaban la voz del Señor, ¿qué decían siempre? Heme aquí. Y con ese heme aquí, ¿qué cree que estaban diciendo? Estoy aquí, pero estoy atento a lo que tú me quieras decir. Imagínense a un Isaías, a un Moisés, a un Abraham con un heme aquí, pero distraído con sus labores. Bueno, siempre habrá algo o alguien que quiera cegar la mirada o sellar los oídos al consejo de Dios. Y esto es grave. Cuando nosotros no ponemos atención en las cosas del Señor, nos olvidamos del orden de Dios. Y algo o alguien nos va a desviar la mirada. La consecuencia de andar a ciegas o de oír sin discernimiento siempre va a ser un obstáculo en la vida que le va a hacer tropezar constantemente. Necesita usted poner atención a lo que realmente es prioritario, a lo que realmente es importante. Establecer niveles, mis hermanos. ¿Qué es lo más importante, por ejemplo, ahora en mi vida? ¿A qué debo abrir mis oídos? ¿A qué debo abrir mis ojos? Quienes acercaron a este hombre, sordo y mudo, seguramente habían escuchado de Jesús, de sus milagros, y habían visto, sabían que Jesús podía sanarle. Incluso estos hombres se atrevieron a decirle cómo hacerle. Fíjese, dice que le llevaron un sordo y mudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. O sea, le dijeron, ponle las manos, Jesús, ponle las manos. Bueno, quizás habían visto cómo Jesús sanaba imponiendo la mano en los enfermos, ¿verdad? Y creyeron que esa era la metodología de Jesús, que tenía que hacerlo así con todos y que lo tenía que hacer así con su amigo. Y estamos muy equivocados, mis hermanos. Porque, por ejemplo, en la actualidad hay quienes están acostumbrados a ciertas prácticas para hacer algún remedio, para sanar alguna enfermedad. Automedicarse. ¿Es bueno automedicarse? Usted dígame. No. ¿Y cuántos hemos caído en ese error de automedicarnos y pagar las consecuencias? ¿Cómo las pagamos? O nos intoxicamos, o lo que hicimos no funcionó y la enfermedad se hizo más grave. Y esto lo acabamos de vivir de una manera impresionante. Muchos pensaron que tenían gripa y perdieron la vida en un hospital intubados. Bueno, hay quienes están acostumbrados a hacer las cosas a su manera y es un grave error en el caso de los creyentes intentar limitar o sugerir o enmarcar la forma como el Señor debe o tiene que obrar en nuestra vida, porque Él siempre lo va a hacer conforme a su sabiduría y voluntad. Jamás debemos olvidar que nuestro Señor es soberano y todo lo que permite, así como el trato para cada persona o situación, siempre será distinta conforme a la situación, necesidad y bajo el marco de su voluntad. Por eso nos da la Biblia, mis hermanos. Cuando nosotros tenemos la Escritura y tenemos el consejo de Dios, no tenemos entonces pretexto para hacer las cosas de la manera como se nos ocurre. Y eso es muy importante. Hay quienes pretenden determinar la manera como debe hacer las cosas el Señor, lo que además de ser una blasfemia les lleva a perder las verdaderas bendiciones que tiene para ellos. A nosotros solamente lo que nos queda es rogar, clamar, pedir, llamar para que se abra, para que conteste. Pero no le podemos al decir cómo hagan las cosas, no le podemos decir te doy tiempo, lo quiero de esta manera, tiene que ser así. Jesús omite la sugerencia de estos hombres y mire lo que hace en el versículo 33.
y tomándole aparte de la multitud, o sea, ellos le dijeron, ponle las manos, Jesús, y él lo que agarra al hombre y se lo lleva. ¿Por qué cree? Jesús conocía las necesidades y la condición del sordomudo. Sabía que al no poder escuchar ni hablar correctamente, se podía sentir incómodo al ser tratado en medio de la multitud. Así que decidió apartarse con él el Señor, lo suficiente como para tratar con él con prudencia, dándole paz. De esta manera el Señor mostró su sensibilidad, su empatía, su sabiduría, evitando que se sintiera mal delante de las demás personas. Al apartarlo de la multitud, Jesús enseña que la misericordia como el trato para cada persona es particular, que la sanidad física como la salvación del alma es íntima y personal. Y sí, en muchas ocasiones el Señor lo hizo públicamente, pero este hombre necesitaba estar aparte. Jesús siempre actuó con un propósito definido, mostrando el reino, y así como hacía milagros delante de la multitud, también lo hacía discretamente. ¿Qué nos muestra? La importancia de la prudencia, de la sabiduría, dependiendo de la persona o de la situación. Hay cosas que se tienen que tratar personalmente. Hay situaciones que se pueden tratar en un grupo, y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy definido como pastores en un momento dado. Hay veces que estamos por acá y, pastor, quiero hablar con usted y, a ver, dígame, y comienzan a decir, digo, espéreme tantito, vámonos para acá tantito, véngase para acá, porque se requiere discreción, se requiere respeto. El Señor dice que se lo lleva, lo aparta, y lo que hace, en lugar de imponerle las manos, ¿qué dice ahí? Metió los dedos en sus orejas, escupió y tocó su lengua. Dígame, perdón. Quien no ha leído este pasaje va a hacer cara de asco. En una ocasión estaba predicando esto y una hermana, cuando les estaba hablando de que escupió en su boca, ¡ay, qué asco! Mire, para cualquiera que no esté en una situación así, la forma como el Señor sanó a este hombre resultaría no solo extraña, sino poco ortodoxa o hasta antihigiénica. Pero recordemos que este hombre era sordo, no invidente. Y solo quien está en una situación grave o condición de necesidad se somete a todo con tal de sanar. ¿Cuántas cosas no habremos tomado por nuestra salud y no le ha dado asco? ¿A cuántas cosas usted se permitió acercarse, sobre todo cuando no era creyente? Te voy a llevar con Hermelinda linda y te va a hacer un té de sapo con lagartija y te va a ir bien. Y te vamos a dar esta pocioncita y te vamos a dar este remedio y ahora toma la ruda con la limpia, ¿verdad? Ah, no, esas de las luchas, ¿verdad? Bueno. Y todos nos lo tomamos. ¿Cierto o no? Porque cuando alguien está enfermo, mis hermanos, lo único que le interesa es sanar. Y si es por algo que le ha limitado toda su vida o alguna enfermedad sin control o terminal, lo que menos importa es lo que toma o el método del remedio. Lo que quiere es sanar. ¿Usted cree que el sordomudo se ofendió porque el Señor hizo lo que hizo? El sordomudo, al no poderse expresar de manera normal, imaginen lo que debía hacer para llamar la atención del maestro. Ya iba con él y quizás usando sonidos guturales, gestos para hacerle entender a Jesús. Podríamos suponer que al no poder hablar señalaba sus oídos, ¿verdad? Así, ¿cómo puede decir un sordo que no escucha? Pues agarrándose los oídos, o con gemidos y ruidos incomprensibles, abría su boca, movía la lengua, la señalaba para darle a entender que tampoco podía hablar. Ahora imaginemos a Jesús tratando de calmar a este hombre para responder a su necesidad. Quizás con gestos similares, ¿verdad? Espérate, relájate. Hay cierta mímica o cierta expresión corporal que sabemos cómo se usa.
Si está usted en una situación, en una reunión y empieza usted a hablar fuerte y alguien le dice así, ¿qué hace? Grita. O si alguien le dice, bájale. O sea, hay expresiones que se entienden. Así que metiendo los dedos en sus orejas, porque ese es el origen de su problema. Debido a su sordera no podía preguntarle, como a Bartimeo o al paralítico de Betesda, que vamos a ver próximamente, o a los leprosos, ¿qué quieres que haga por ti? No se le podía decir. Este hombre era sordo. Así que el Señor lo primero que corrige es la sordera, porque no podía escuchar. Y con actos simbólicos sobre cada órgano afectado. ¿Por qué simbólicos? Toca sus oídos primero, después escupe y toca su lengua. ¿Qué significa esto? Mojando la lengua del mudo con su propia saliva. Pudo haber sido de manera directa, pudo haber puesto en su mano. Le estaba indicando a este hombre que la fuente de su sanidad, ¿quién era? Jesús. Luego, mirando al cielo, dice que gimió. Versículo 34, Jesús. Luego, mirando al cielo, suspiró. Al elevar su mirada al cielo, indicaba al sordomudo y a los testigos presentes que el milagro había venido de lo alto. Daba gloria al Padre en todo lo que hacía. El Señor emite un suspiro, que también se traduce como gemido. Es decir, se identificaba con el dolor de la persona, mostraba su amor, su sensibilidad ante el sufrimiento. Y esta escena resulta muy reconfortante para nosotros, mis hermanos, porque nos recuerda que tenemos a alguien que sí se preocupa por nosotros, que hoy y hasta el final de los tiempos, el Señor, como sumo sacerdote, con la autoridad que tiene, se compadece e intercede por sus hijos ante el Padre. ¿Qué dice Hebreos 4:15? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Después de hacer estos actos, le dijo éfata, que significa sé abierto. Ahora voy a llevar mi mirada hacia los discípulos, que estaban apartados a cierta distancia, pero no tanto como para no ver lo que estaba haciendo el maestro, y también para alcanzar a escuchar palabras que debieron producir un efecto muy serio en ellos, así como con el ciego Bartimeo. Recordemos que cuando Jesús dijo la palabra éfata, este varón todavía no podía escuchar. ¿Sí se da cuenta de eso? Bueno, esta frase fue dicha con dos intenciones. Evidentemente abrir los oídos del sordo, pero también para testimonio y enseñanza de los discípulos, y que ellos reconocieran la necesidad de abrir sus oídos para entender sus palabras. Y lo vamos a ver un poco más adelante, ahorita se los voy a explicar. Dice el versículo 35, de inmediato fueron abiertos sus oídos y desatada la ligadura de su lengua, y hablaba bien. El milagro se hizo evidente, devolviendo el sentido del oído al sordo. Pero lo más impresionante fue darle la capacidad de hablar sin haber escuchado antes a nadie hablar normalmente. ¿Ya se fijó en el tamaño del milagro? Abrió los oídos, pero al instante también empezó a hablar. Mire, así son los milagros, sorprendentes, sobrenaturales. El problema de nosotros es que si no vemos algo de ese talante, de ese tamaño, no creemos que hay un milagro en nuestras vidas. Y yo le puedo asegurar que cada día vivimos un milagro en nuestra existencia. El milagro de despertar, el milagro de tener a alguien a quien amar, el milagro de tener provisión, el milagro de saber que estás vivo, que todavía tienes un propósito, el milagro de poder hacer lo que el Señor te pide que hagas.
independientemente de lo que a ti te haya hecho mi hermano y mi hermana, porque seguramente cada uno de ustedes ha experimentado la mano de Dios en muchos sentidos. Versículo 36 dice, y les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más lo proclamaban. Mire, el Señor jamás llamó la atención sobre sí mismo y mucho menos por los milagros que hacía. No era necesario. Jesús solamente estaba mostrando que las profecías se cumplían delante de ellos. En Isaías 35:5 dice, entonces serán abiertos los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Entonces el cojo saltará como un venado y cantará la lengua del mudo. Simplemente se estaba cumpliendo la profecía. O sea, Jesús no tenía que llamar la atención hacia él. Por esa razón Jesús evitaba que se le reconociera como un hacedor de milagros. Él no vino a ser un hacedor de milagros. Su misión iba mucho más allá de eso. Él buscaba la fe de la gente, la aceptación del evangelio. Él vino a salvar a la humanidad. Sin embargo, su popularidad crecía y en ocasiones se hacía incontrolable. ¿Qué nos demuestra esto, mis hermanos? Que la exaltación de las obras y de los milagros no es la manera de presentar un mensaje espiritual. Jesús hacía misericordia porque era y porque es bueno, pero no para atraer la atención de las personas hacia Él por lo que da, sino por lo que es, por lo que representa. Y esa fue la razón por la que Jesús mandaba a la gente que sanaba decir, no hablen de esto. Pero la naturaleza humana es muy peculiar y tendenciosa a la desobediencia. Así que el mandato de no difundir, ¿qué provocó? Pues hacer lo opuesto. Lamentablemente las prohibiciones así afectan a la gente. Y aunque podríamos entender que era difícil callar algo tan maravilloso, yo le voy a decir algo. La desobediencia nunca se podrá justificar. Hay momentos de hablar y hay momentos de ¿qué? De quedarse callados. Porque hay un contraste. Aquí estamos hablando de los milagros de Jesús en su tiempo. Ahora la iglesia, a pesar de haber sido enviada a predicar el evangelio y testificar lo que Jesús ha hecho en la vida de sus redimidos, lamentablemente es la que calla cuando debería de hablar. ¿Se fija el contraste? Ahora el milagro de la vida hacia nosotros no tiene tanta importancia como haber visto el milagro de que alguien, un invidente vea, un mudo hable o una situación económica cambie. Somos más fáciles de decir esas cosas, somos más fáciles de expresar eso, a expresarle con nuestra vida a la gente que Jesús nos ha salvado. Y eso es a lo que Jesús vino. Dice, se maravillaban sin medida diciendo, todo lo ha hecho bien, aún los sordos hace oír, a los mudos hablar, todo lo ha hecho bien. Quienes fueron testigos del milagro se maravillaban. ¿Será que la iglesia ha perdido la capacidad de asombrarse y maravillarse de la misericordia de Dios, mis hermanos? ¿Será que nos hemos acostumbrado a su provisión, a su cuidado y hasta menospreciamos el milagro de la vida que tenemos en Cristo Jesús para proclamarlo y continuar testificándolo? El Señor continuó caminando con sus discípulos y muy poco tiempo después se encuentra con otro hombre invidente al que también sana, y donde podemos observar algunas coincidencias. Vaya conmigo a Marcos 8. ¿Cuáles son las coincidencias? Que no hizo caso a las sugerencias de los amigos para sanarle, porque también le dijeron que le pusiera las manos. Que los dos fueron apartados de la multitud y que el Señor usó su saliva en ambos casos para sanarlos. Pero antes del encuentro, antes del encuentro, Jesús, de una manera coincidente, llamémosle así, había dado de comer una vez más a miles de personas con algunos peces y panes. De lo que sobró se llenaron 7 canastas.
Y cuando el Señor los llama para cruzar el mar nuevamente, al llegar a la barca, se dieron cuenta que traían un solo pan. En esa barca el Señor les estaba enseñando sobre la levadura de los fariseos, como una analogía de las falsas doctrinas. Pero ellos creyeron que les estaba pidiendo pan, a lo que Él responde con una frase más que elocuente en Marcos 8:18. Les dice: teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. Ya había pasado 2 experiencias anteriormente con un invidente y con un sordo, y ellos todavía seguían como, pues trastabillando un poco. Fíjese las cosas. Qué lección para quienes, estando con Él, escuchando sus enseñanzas, siendo testigos de innumerables milagros, de señales, todavía como la mayoría de la gente lo consideraban un hombre de Dios, un maestro, pero no discernían quién era verdaderamente. Sin embargo, los discípulos lo que estaban reflejando era su inmadurez, su estado espiritual en ese momento. Estaban aprendiendo. Tal como ahora muchos, debiendo tener los sentidos espirituales abiertos, todavía no ven ni oyen. Pero le voy a decir algo, están aprendiendo. El problema es si usted se queda sin ver y sin oír, porque eso lo va a llevar ¿a qué? A desobedecer o a menospreciar el consejo del Señor. El Señor estaba obrando en ellos para abrir sus ojos, sus oídos, su discernimiento espiritual, porque a su tiempo tendría que hacer algo que finalmente ocurrió. Y en este momento está obrando en la iglesia, abriendo sus sentidos precisamente para que hagamos lo mismo. La pregunta es si es una realidad de nosotros que el Señor esté abriendo nuestros sentidos nos lleva a hacer la parte que nos corresponde. Ahora sí, vayan conmigo al versículo 22. Jesús fue a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaban que lo tocara. Ya ve, otra vez tócalo. Llega a la región de Galilea en Betsaida. Esta era la ciudad de Andrés y de Pedro. Ellos eran oriundos de ahí. Y unos hombres le traen a un invidente. Vemos cómo alguien se preocupó por llevar a alguien que tenía necesidades a Jesús. Y este es testimonio de lo que tenemos que hacer con quienes sabemos tienen necesidad de Jesús. Usted tiene personas a su alrededor que sabe necesitan a Cristo, que necesitan sanidad en el alma, paz, que necesitan salvar su alma. Bueno, hay muchos pasajes en la Biblia donde vemos que los amigos eran los que acercaban a los enfermos. Y esto, aunque el interés de los amigos a veces sea mayor a la pasividad de ciertos enfermos. Le voy a decir por qué. Hay personas que teniendo la necesidad son a los que menos les interesa acercarse a Dios. No tienen ningún interés, aunque reconozcan su condición, y se prefieren quedar en la condición en que están, como este ciego. Si no lo llevan, no va. ¿Quién tendría que ser más interesado, el ciego o los amigos? El ciego. En nada se parecía a Bartimeo, aquel que cuando supo que Jesús pasaba no dejó de clamar pidiendo que le sanara. Sin embargo, a este lo llevaban de la mano y estaba sin decir nada. Versículo 23. Entonces, tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea. Nuevamente, el Señor no hace como mucho caso de que ponle las manos, Jesús, lo saca. Aquí es muy importante ver la enseñanza a los discípulos. Quizás el maestro veía en este hombre reflejada la pasividad de sus discípulos, que solo se dejaban llevar de la mano por él sin hacer esfuerzos adicionales, sin tratar de entender o ver su propia necesidad. Así que para mostrarles su condición, ahora Jesús, en un acto impredecible, toma al ciego de la mano, lo va guiando por un buen rato hasta llegar afuera de la ciudad. ¿Se imagina el trayecto de llevar a un invidente de la mano, sacarlo de la ciudad, por muy pequeña que fuera la aldea? Bueno,
Eso hizo Jesús para dar una lección. Ahora imagine a los discípulos siguiéndolos. Bueno, ¿y por qué lo está sacando? ¿Verdad? Porque Jesús bien pudo haber dicho a los que lo llevaban: tómenlo y síganme. Pero lo quiso hacer él mismo, como parte de este proceso. Bueno, ¿cuál era el proceso para el invidente? Sentir el contacto con Jesús, sentir su dirección. Eso fue lo que mostró el maestro. El invidente necesitaba darse cuenta que alguien le dedicaba tiempo, quizás alguna conversación en el trayecto, pero lo más importante es que lo estaba atendiendo, le estaba dando un lugar. Así es como Jesús establece una relación personal con el hombre, con esta persona necesitada, que quizás nadie tomaba en cuenta, quizás él no tenía confianza y por lo mismo no se atrevía ni siquiera a clamar. Mire, qué importante es para quien tiene necesidades, carencias o ha perdido toda esperanza, sentir la empatía de alguien. Cuando usted tiene alguna carencia, una situación difícil, cuando usted está sintiendo que las cosas se le están echando encima, no necesita cuando menos que alguien le sonría. ¿Cuánto daría usted por una llamada telefónica, por un saludo en la calle, por algo que usted se diera cuenta que le importa a una persona? O sea, que le importa a alguien. Bueno, Jesús en todos sus actos, por impredecibles o extraños que parecieran, siempre obraba a favor de quien tenía necesidades, aunque la persona no lo buscara o no lo entendiera. Él extendía su misericordia, él sentía compasión, sentía empatía. Recuerda cuando él iba caminando por una aldea y venía a un funeral y llevaban a un joven porque ya acababa de morir y su mamá venía atrás llorando, y dice la escritura que era su único hijo, la única persona que tenía al lado, y el Señor Jesús ve el cortejo fúnebre, ve a esta viuda, porque era una mujer sola, se acerca, toca el féretro, el ataúd, y le dice: a ti, joven, te digo, levántate. Se lo entrega a la mujer y sigue su camino. La mujer no pidió, la mujer iba clamando, iba llorando, iba triste, iba lamentándose por la pérdida. Jesús estuvo con ella, sintió empatía. ¿Usted cree que la gente necesita a alguien que se acerque en los tiempos difíciles? ¿Tiene usted empatía por la gente? Bueno, continuamos el relato. Lo saca y ahora dice: después de mojarle los ojos con saliva e imponerle manos, le preguntó: ¿ves algo? Bueno, nuevamente vemos lo mismo. Jesús sanó a muchos enfermos, a veces solamente diciendo una palabra, incluso a la distancia, como el siervo del centurión, como la hija de la sirofenicia. Pero en esta ocasión fue diferente. ¿A qué nos lleva esto? A entender que al Señor no lo limitan los medios, los recursos o las formas para acercarse a alguien o hacer el bien. Cada persona es distinta. Y ahora hizo algo que el ciego pudiera entender o por su ceguera pudiera sentir. Ahora él no veía, pero el Señor hizo algo que sintiera. ¿Qué le hace? Le pone saliva ¿en dónde? En sus ojos. Primero lo lleva de la mano, ahora pone saliva en sus ojos, impone sus manos. ¿Qué apreciamos en todo? Atención, acercamiento, cuidado. Estaba tratando al invidente de manera especial. Necesitaba hacer que el ciego entendiera, pero sobre todo que confiara en Él. El Señor desea que confiemos en Él y lo demuestra con su amor y misericordia todos los días. Mi hermano, cada día que pasa, tú tienes que darte cuenta que el Señor está contigo, que está cerca de ti. Y le dice: ¿ves algo? Al mirar él decía: veo a los hombres, pero los veo como árboles que andan. Fíjese qué respuesta. Esta respuesta nos hace ver que este hombre no fue ciego de nacimiento,
porque sabía la forma y el movimiento de los hombres y de los árboles. Quizás fue un golpe, alguna enfermedad, y aquí Jesús está haciendo una especie de milagro gradual, llamémosle así, en contraste a otros que en la sanidad la producía de inmediato. Ahora son 2 ocasiones poniendo sus manos en él. ¿Por qué realizó este milagro así? ¿Por falta de poder? No. Necesitaba mostrar a sus discípulos la pasividad de este hombre, la manera como él estaba recibiendo las circunstancias, que aún con toda su necesidad no era capaz de hacer algo por él mismo, ni buscaba, ni preguntaba, ni pedía. La minusvalía física de este hombre era su vista. La del anterior fue oír y hablar. Otros eran paralíticos, leprosos, muchos problemas. Sin embargo, Jesús siempre nos lleva a ver que las verdaderas necesidades no son precisamente las físicas y materiales, sino las espirituales. Hasta ese momento en el corazón de los discípulos había carencias que Jesús, a través de sus enseñanzas, a través de los eventos milagrosos, les mostraba su condición. Era necesario que ellos entendieran visualmente qué pasaba. ¿Por qué? Porque estaba preparando su corazón para recibir la revelación más grande sobre su persona. Y más adelante, en Marcos 8:29, es cuando él les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le mandó a Pedro y a los discípulos que no dijeran nada a nadie acerca de él. Bueno, ¿a qué voy? La revelación y la comprensión de la voluntad de Dios, así como de la persona de Cristo, es también progresiva, mis hermanos, y debe ser continua, y va a avanzar según crecemos en la fe, pero jamás termina. Usted tiene que conocer cada día más al Señor, y el Señor le va a revelar algo más todos los días de su gracia, de su cuidado, de su potestad, de su amor. No es el mismo Cristo del que usted se enamoró hace cuántos años que usted se convirtió. Ahora usted cada vez lo conoce más, a usted cada vez tiene más intimidad con Él. Y eso es lo importante, mis hermanos. Nos debe llevar también a ser pacientes y comprensivos con quienes tienen dificultad para llegar a tener entendimiento o un crecimiento espiritual más lento, porque Jesús es paciente con sus discípulos y también ha sido paciente con cada uno de nosotros. En el versículo 25 dice: luego puso otra vez las manos sobre sus ojos y miró intensamente, y fue restaurada su vista, y veía todo de lejos y claramente. Finalmente, la vista del ciego fue completamente restaurada, enseñándonos una gran verdad, que si bien en algunos la obra puede ser más lenta, el Señor jamás dejará una obra a medias, jamás. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así el milagro se consuma. Y ahora podía ver claramente a Jesús y todo lo que había a su alrededor. Para concluir, la pregunta final es: ¿alcanzan a ver a Jesucristo después de todo lo que Él ha hecho, de cómo se ha manifestado, de cómo ustedes lo conocen? ¿Lo pueden ver en toda su grandeza, su majestad, su santidad, su misericordia? ¿Reconocen su consejo, su cuidado, convencidos de establecer su voluntad en todos sus caminos? Porque ahora Él ha quitado el velo, ha quitado ese sello que les impedía ver y oír. O quizás alguno cree que necesite un toque más de la mano sanadora del Señor, quizás un reencuentro con quien hasta hoy ha reconocido como Salvador, pero quizás aún no lo hace Señor de su vida, y sigues viendo a todos los que están en tu entorno que el Señor ha puesto a tu lado como árboles que se mueven, y no como quienes ha puesto a tu lado para bendecir tu vida y para que fructifiques con ellos.
porque Dios nos ha puesto en un cuerpo con una finalidad, con un propósito. Y a veces vemos el entorno como sombras, como que todavía no nos creemos que hemos venido a una luz admirable, que nuestra condición es otra, que realmente nuestra condición de nuevas criaturas tiene que tener un resultado. El ciego pudo ver a Jesús, pudo ver todo su entorno. Una nueva vida comenzaba para él, pero comenzaba viendo a Jesucristo con claridad. Porque precisamente ver a Jesucristo es lo que te va a dar una diferente visión y dimensión de tu nueva vida. Jesús le envía a su casa diciéndole: no entres en la aldea. Nuevamente encontramos la prohibición de divulgar el milagro. Quería evitar provocar entusiasmos desmedidos que dificultaran el progreso de la obra. ¿Qué nos enseña esto, mis hermanos? Que al Señor hay que buscarlo por lo que es y no por lo que da. Y por eso Él poco a poco abre nuestros sentidos. Ahora Él ha abierto tus ojos, Él ha abierto tus oídos, Él te ha dado el habla para poder proclamar sus maravillas. Ahora Él no te dice calla, ahora Él te dice proclama. Pero el Evangelio, mi hermano, lo que verdaderamente va a bendecir a las personas, no hables de ti, no hables de ti. No te sientas como un testimonio viviente que necesita ser admirado, necesita ser visto por los demás como un ejemplo. Sí puedes expresar a las personas las maravillas que ha hecho contigo, pero dirige la mirada hacia Jesús. No centres el diálogo, no centres tu predicación en ti mismo, céntrala en Jesucristo. No permitas que la dureza del corazón, la falta de discernimiento o intenciones ocultas hagan que tu vida se convierta en un mundo sin poder ver, oír ni expresar las maravillas de Dios. Consideremos a aquel que nos trajo a la luz admirable, mis hermanos, y digamos con gratitud siempre: todo lo ha hecho bien. Podrías decir al Señor: Señor, tú todo lo has hecho bien. Acompáñame a hacer una oración. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias por la inmensidad de tu misericordia, Señor, porque nos has permitido ver, escuchar, oír, escuchar tu voz, ver tus maravillas, ser testigos de tu gracia, ser testigos de tu misericordia. Éramos como aquel invidente Bartimeo, como aquel invidente que llevaban de la mano y no quería pronunciar una sola palabra, como aquel sordo y mudo que no entendía, que no sabía. Pero tú con cada uno de ellos hiciste una obra perfecta. Y no solo les diste la oportunidad de rehacer su vida a través de un milagro que sanó una condición física, donde viste fe, estableciste tu reino. Y es lo que ahora te decimos y te reconocemos. Gracias, Padre, porque por la fe somos salvos, porque por la fe ahora podemos llamarte Padre. Por la fe tenemos una nueva vida y podemos ahora expresar a todos los que nos rodean: tú todo lo has hecho bien y todo lo harás bien. Ayúdanos a ser sensibles, Señor, no solamente a tu mensaje y a tu consejo para que nuestra vida vaya cambiando, que siga siendo este crecimiento gradual, donde tu presencia, donde tu consejo sea para nosotros lo más importante. Que nada nos quite, nada nos evite quitar la mirada de ti. Que nada ni nadie vele nuestro entendimiento, nuestros oídos, nuestra mirada.
poner la mirada en ti, el autor y consumador de la fe. Gracias por tu palabra y tu consejo. Te pido que abundes este conocimiento en mis hermanos, que esta hambre, esta sed de acercarse a ti y poner tu palabra por obra, de ser sensibles a lo que estás haciendo en cada uno, sea una realidad. Que nada les robe lo que tú has puesto en ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos.